Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y cada vez que está predicado, Señor, en su contexto con el intento del autor, tú nos estás hablando. Y pedimos hoy en día que tu Espíritu Santo nos guíe en esa verdad. Gracias te damos, Padre, por darnos tu palabra, el Espíritu de Dios también, Señor, y la manera de interpretarla, Señor. Literalmente, gramáticamente, históricamente, Señor. Y pedimos en este momento que tú nos hablas, Señor, por medio de tu palabra, celebrando, Señor, la victoria que tú has mostrado sobre la muerte y el pecado, que nosotros podemos vivir porque tú, Señor, eres el que nos da vida. Y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como vemos en Juan capítulo 11, no tienen que ir ahí. El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Luego él dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Lo crees? Muy importante. Muy importante. Hoy celebramos esa resurrección del Señor Jesucristo. Y para nosotros es el evento más importante en el cristianismo. Y 1 Corintios capítulo 15, yo considero el capítulo más importante de toda la palabra de Dios acerca del tema de la resurrección. Hacen la pregunta, ¿hay vida después de la muerte? ¿Hay vida? Yo creo que todos han hecho esa pregunta, si hay vida después de la muerte. ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? Pues en la iglesia de Corinto hubo unos que estaban dudando, negando la resurrección. Mira el versículo 12 de 1 Corintios 15. Dice, pero si se predica que Cristo, que resucitó de Cristo, que Él resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos. Aquí dice que hubo unos en la iglesia de Corinto que negaban la resurrección. Y nosotros sabemos que, porque estudiamos la carta, que aquí Pablo está respondiendo a preguntas y asuntos que él recibió por medio de una carta que ellos enviaron a él. Y él está haciendo o contestando preguntas y dudas, asuntos de esta carta que se menciona en capítulo 7, versículo 1. Desde capítulo 7, esta carta está basada en todas las preguntas que ellos hicieron en esa carta hasta capítulo 16. Y aquí es uno de los asuntos. Realmente en capítulo 12, no lo mencionas al capítulo 12, pero versículo 12, perdón. Desde versículo 1, él está hablando de este asunto de la resurrección. Y hemos visto en la iglesia que hubo muchos problemas, muchos errores en cuanto al comportamiento de la iglesia. Pero aquí vemos que hay un grande error en cuanto a doctrina, y eso es en el tema de la resurrección. Unos estaban negando la resurrección y Pablo tenía que tratar con esto muy fuerte en este capítulo. 58 versículos de este tema. Y para negar la resurrección del Señor Jesucristo es destruir el base de la fe cristiana. La fe cristiana no solamente está basada en las enseñanzas de Jesús, no solamente está basado en la vida de Jesús, en los milagros de Jesús, no está basado solamente en la muerte de Jesús o el amor de Jesús. La fe cristiana está basada en todas esas cosas y todas esas cosas reciben su sentido con la resurrección de los muertos del Señor Jesucristo. Y si no hay resurrección, todo eso, todo lo demás es destruido o llega a ser inválido, podemos decir, porque Él no es el que dijo que es, si no hay resurrección. Y la Biblia repetidamente habla
de la vida después de la muerte. Que hay vida después de la muerte. O después en el infierno eternamente, la segunda muerte, o a la resurrección a vida. En el cielo eternamente con Dios. De eso habla. Después de la muerte hay vida, como dice en Mateo 25, 46. Jesús dice que unos se levantarán a la resurrección de condenación, otros a la resurrección de vida. En Juan, si vimos en Juan capítulo 5, versículo 28, el Señor Jesucristo dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Resurrección de vida o resurrección de condenación. Todos vamos a resucitar un día. Todos. Todo ser humano. Y hay vida eterna y hay muerte eterna. Vida eterna, muerte eterna. Y eso es la realidad. La Biblia es muy claro en cuanto a eso. Por esa razón nuestro mensaje es tan importante, tan crítico, es de vida y muerte. Porque cuando una persona está caminando en esta vida y da el paso a la eternidad, ahí se queda en ese estado por toda la eternidad. No cambia. Cuando tú te mueres, en el estado que tú te despiertas conscientemente, ahí vas a quedar por siempre. Con el Señor o apartado del Señor. Y aquí en capítulo 15 de 1 Corintios nos da una exposición de la resurrección de vida. ¿Y qué significa a los que están en Cristo? Que Jesús se levantó y porque Él vive, también nosotros viviremos. Eso es el punto que Pablo da en todo este capítulo. Y nosotros lo vamos, como dije, vamos a ver 2 puntos del capítulo. Vamos a ver la evidencia y vamos a ver la importancia de la resurrección. Es que la resurrección es el tema mayor en la predicación apostólica. La resurrección se menciona 104 veces en el Nuevo Testamento. 104 veces. Es el punto más importante en toda predicación apostólica en el libro de los Hechos. Desde el principio del libro de los Hechos, cuando iban a seleccionar el apóstol número 12, después que Judas hizo lo que él hizo, cuando iban a seleccionarlo, el criterio dice en Hechos capítulo 1, versículo 21, dice, es necesario pues, y está dando criterio de este apóstol que van a seleccionar, que de estos hombres han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta que el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. So, para ser un apóstol, y muchos dicen que son apóstoles hoy en día, esos son los criterios. Tenían que ser testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso no puede haber apóstoles hoy en día. Pero uno dice, pero Pablo no estaba con ellos. Pablo no, mientras que Jesús entraba y salía, Pablo no estaba con ellos. Pablo era testigo de la resurrección. Pero una cosa de Pablo que nadie que se dice apóstol es que Pablo, todos los otros apóstoles aprobaron de Pablo. Ellos lo aprobaron, le dieron la mano derecha de compañerismo, como dice en Gálatas capítulo 2. Todos los apóstoles aprobaron a Pablo de apóstol. Y por esa razón Pablo, como dice, yo como abortivo lo vi. Pero ahí es, la resurrección era necesario para este apóstol. La resurrección en el libro de los Hechos es importantísimo en la predicación apostólica. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué eso era la declaración clave del ministerio de predicación de los apóstoles? ¿Por qué? Eso es importante y lo vemos en el primer sermón. Si vemos el primer sermón de la iglesia,
Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, Pedro predica, libra a 3,000 personas de su pecado en el día de Pentecostés. Era un sermón basado en la resurrección. Si ves en capítulo 2 de Hechos, comenzamos en 22, de varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Esa palabra aprobado es exhibido, que fue dado a conocer por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, de Jesús, como vosotros mismos sabéis, lo vieron. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fue predestinado, prendisteis, matasteis por las manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24, al cual que Dios levantó. Crítico, clave en el mensaje apostólico es la resurrección. En versículo, y luego dice, este Jesús resucitó Dios, de cual todos nosotros somos testigos. Eso dice en versículo 32. Y después los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 17. 17, cuando él está en Atenas, predicando, después que salió de Berea, va a Atenas, está solo, y luego él está predicando en el Areópago. Dice aquí, en capítulo 17 de Hechos, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y luego versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle que levantado de los muertos. Clave, clave. Nosotros cuando estamos predicando el evangelio, la resurrección es clave de nuestra predicación cuando estamos haciéndolo. Ahora en el capítulo 26 de Hechos, cuando lo querían matar antes de que fue llevado a Roma, capítulo 16, los judíos lo tomaron a Pablo y lo querían matar. Y él recibió auxilio de Dios y predicó la resurrección. Mira, 26, en capítulo 26, versículo 22, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Él se quedó clavado a la escritura, y dice que Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El evangelio. Eso es el evangelio. Que él iba a padecer y él iba a levantarse de entre los muertos. Eso es la predicación apostólica en el libro de los Hechos. Así la resurrección que celebramos hoy es el fundamento de nuestro mensaje. Sin la resurrección, Jesucristo es un fraude. Y para nada nos ayuda su vida. Por eso nosotros como cristianos celebramos, no solamente hoy, nosotros celebramos todos los domingos la resurrección de nuestro Señor. Es el centro de nuestra fe. Tú no puedes ser creyente y no creer en la resurrección. Eso es clave. No puedes ser creyente si no crees en... Si alguien no le hace qué declaración tú haces. Si tú haces una declaración de fe, si no crees en la resurrección, no eres creyente. En Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo muy conocido, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Tu salvación depende de creer en la resurrección. Alguien que no cree en la resurrección es alguien que no es salvo. Que no es salvo.
no le haces la declaración que tú haces. Y aquí en capítulo 15, Pablo comienza a dar primeramente la evidencia de la resurrección. En los primeros 11 versículos, él da evidencia. Vamos a 1 Corintios 15 si no estás ahí. Y él da evidencia en 3 áreas. Primero la iglesia, y luego las escrituras, el Antiguo Testamento en ese entonces, y luego los testigos oculares, o los que lo vieron. Primeramente la iglesia, en versículo 1 y 2, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lo que dice aquí es que si no creíste en vano, si tu fe no es falso, lo que está diciendo, si no solamente te acercaste y no realmente crees, es que no eres creyente verdadero. Pero aquí dice, es que si eres creyente verdadero, lo que está diciendo, primeramente dice, si no has creído en vano, todo eso. Pero lo que está diciendo es que si eres un creyente verdadero, lo has sido predicado a ti, tú lo recibiste, Dios te ha salvado, en ello perseveras y en ello retenéis. Eso es lo que te hace. Está hablando a la iglesia de Corinto. Él está diciendo, si no creyeron en vano y ustedes lo recibieron, perseveráis en ella, lo retenéis la palabra. Está hablando a la iglesia. Eso te hace iglesia. Eso es lo que hace a ti, te hace la iglesia. Si eres creyente verdadero, el evangelio que te ha sido predicado, el que retenéis, el que recibisteis, en el que perseveras, te salvó. Pablo aquí les está identificando como iglesia. Ustedes son iglesia, nacidos del evangelio. Ustedes han oído el mensaje de la resurrección, lo han retenido ese mensaje, han sido salvos, y la prueba número 1 que él da aquí, y ese mensaje verdadero te ha hecho una iglesia. La prueba de la resurrección es que la iglesia existe. La iglesia existe, el hecho que esta iglesia existe. Hoy en día aquí, el hecho que estamos aquí, el hecho que todo creyente en todo el mundo se junta en el nombre del Señor Jesucristo, eso da evidencia que Él vive. Que Él vive. Muchos dicen, no, Él comienza en versículo 12 la defensa de la resurrección. No, Él comienza en versículo 1. Él dice, aquí es el hecho que lo recibisteis, perseveráis en ella, y fuiste salvo por ella, y existes hoy reteniéndola. Dice que Jesucristo vive entre vosotros, está edificando su iglesia. Como Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Es la evidencia de la resurrección, la iglesia. Nosotros somos evidencia que Él vive y Él resucitó. Luego, el segundo evidencia que Él da son las escrituras. Son las escrituras. En versículo 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las escrituras. Las escrituras que Pablo habla son el Antiguo Testamento. Claro hay. Él dice aquí que la segunda evidencia de creer en la resurrección es porque está profetizado en las escrituras. Podemos decir en el Antiguo Testamento. Versículo 3 dice que primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las escrituras. ¿Dónde?
¿Dónde en las Escrituras habla de la muerte de Jesús? Pues Salmo 22. Salmo 22 describe detalladamente la crucificación del Señor Jesucristo. Isaías 53 también lo describe, la crucificación, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También cada sacrificio en el Antiguo Testamento es un cuadro de la muerte de Cristo Jesús. Cada sacrificio que hacían. El serpiente levantado en el desierto, en Números 21, es un cuadro de Jesús siendo levantado. Y al mirar a Él, te sana de tu pecado. Igual como... el Antiguo Testamento está lleno de profecías de la muerte del Señor Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en versículo 4 dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las Escrituras. La resurrección también. ¿Dónde? Salmo 16, 10. Dice que el santo no verá corrupción. Esa cita también está en el mensaje de Pedro en Hechos. Y vamos a Hechos capítulo 2. En su primer mensaje de Pedro. En Hechos capítulo 2, versículo 29. Dice, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta hoy en día. Él murió, porque eso es lo que dice, tu santo no verá corrupción. Lo que está diciendo Pedro ahí, David no está hablando de él. Porque su sepulcro está con nosotros, él todavía está, él está muerto. Eso es lo que dice en versículo 29. Pero siendo profeta, David era profeta. Sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantará al Cristo para que sentase en su trono. Ahí está diciendo que Salmo 16 no está hablando de David, está hablando de Cristo Jesús. Las Escrituras dice que fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La profecía era del Santo de Dios que nunca iba a podrir en el sepulcro. Y así era. La tumba está vacía. Y aún el tercer día fue profetizado en tipo de Cristo Jesús, cuando dijo, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches envuelto en la vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre al corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los 3 días también fueron profetizados. Pablo dice que las profecías del Antiguo Testamento son ¿qué? Evidencia de la resurrección. De la resurrección. ¿Por qué? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, el Antiguo Testamento, las profecías, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Wow. Así la iglesia da testimonio que Cristo se levantó de entre los muertos. Somos testigos que Él vive hoy en día. ¿Por qué? Porque Él edifica su iglesia. El único líder, el único cabeza, el único héroe en la iglesia es Cristo Jesús. Todos los demás somos equipo. Cada uno con un don diferente, cada uno ministrando su don diferente, cada uno haciendo conforme a como Dios nos colocó dentro de la iglesia. Pero el único cabeza es Cristo Jesús. No hay ningún otro cabeza. Y a Él nosotros. La iglesia es evidencia de la resurrección y también las Escrituras. Las Escrituras, el Antiguo Testamento, son evidencia. Y luego dice evidencia número 3 son los testigos. Los que lo vieron. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y el último de todos
como a un abortivo me apareció a mí, Pablo está diciendo. Nosotros desarrollamos estos versículos detalladamente cuando estudiamos este capítulo. Pero lo que Pablo está diciendo es, mira, hay mucha gente que puede dar testimonio que lo han visto, que Él resucitó. Hay Pedro, que todavía está con nosotros, Cefas. Hubo 500 hermanos, unos ya murieron, otros todavía están con nosotros. Jacobo y todos los apóstoles, dice. Luego yo, al fin. Yo, quien soy el más pequeño de todos los apóstoles, él dice. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo dice, todos estos han visto al Señor Jesucristo después que se levantó de los muertos. Y él sabe que muchos van a decir, pues claro, todos querían verlo. Todos sus seguidores querían verlo. Ellos todos tenían eso en su mente. Eso es lo que él les estaba programando. Él estaba lavando el coco, queriendo, eso es lo que ellos querían ver. Así lo inventaron. Inventaron que él se levantó. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos esperaban. Ellos eran seguidores de este falso, de este profeta. Pero Pablo dice, ¿y qué de mí? ¿Qué de mí? Yo quería matar a los cristianos cuando yo lo vi. Eso es diferente. Como un abortivo, dice, apareció a mí, dice Pablo. Y yo, no es que yo quería verlo vivo, que yo tenía eso en mi mente. Pero él dice en versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Porque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Así predicamos, ¿qué? La resurrección de Cristo. Él está diciendo, ¿qué de mí? Yo predico la misma resurrección. Yo no tenía ningún motivo de querer verlo vivo. Es más, yo quería destruir todo lo que era el cristianismo. Y él dice, pero por la gracia de Dios, Él me cambió. Por su gracia. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, porque yo testifico más fielmente que los 500, que los otros apóstoles, que todos los que lo vieron. Yo predico más fielmente. Y yo no tenía nada que ver con eso. Y aquí cuando él dice, sea ellos o sea yo, él está diciendo que todos estamos en acuerdo de la misma resurrección. Eso es su punto aquí. Eso es su punto. Testigos. La evidencia viene de la iglesia misma. La evidencia viene de las escrituras mismos. La evidencia viene por los testigos oculares. La evidencia. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es que tenemos que estar en acuerdo con Pablo? Porque él dice aquí, porque sea yo o ellos, así predicamos, así habéis creído. Esto es lo que creemos. ¿Por qué? Porque lo vieron, lo escucharon. Y Pablo comienza en el versículo 12. ¿Por qué es importante que Jesús resucitó? Entonces él dice, pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros en esta carta que me mandaron, que no hay resurrección de los muertos. ¿Cómo es que unos dicen que no? ¿Cómo es eso? Y es interesante que todavía estaban en la iglesia. Estaban negando la resurrección del Señor Jesucristo, pero ahí estaban en la iglesia. ¡Wow!
Es como los que todavía estaban bautizando por los muertos en 1 Corintios 16. Dice que estaban bautizando para los muertos. No estaban haciendo eso, pero estaban usando eso como excusa. Como ejemplo. Pero ahí estaban. Imagínate un pastor que se levanta un día y dice, hey, después de haber estudiado un exhaustivo, un intenso estudio de las Escrituras, he cambiado mi opinión. No hay resurrección de los muertos. No hay. Nomás te mueres y ahí te quedas. Pero la semana que entra, ven para que podamos estudiar la Biblia en cómo vivir una vida justa. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Por qué están en la iglesia? ¿Quién sabe? Y aquí Pablo habla, de versículos 12 a 19, la importancia de la resurrección. Y dice que si se predica que Cristo resucitó a los muertos, como dicen algunos de vosotros, que no hay resurrección de los muertos. Él está diciendo, ¿has considerado esto? ¿Lo has considerado? ¿Qué significa eso? Si, dice Pablo, si no ha resucitado Cristo. Versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Vana quiere decir que es inútil, no hay resultados de la predicación ni de la fe. Todo el que predica es inútil. La fe es inútil, no sirve para nada, está diciendo, si no hay resurrección. No hay nada. Ahí entramos en la caja, somos cremados y ahí quedamos. Para siempre está diciendo si no hay resurrección. 14, y si Cristo no ha resucitado, van entonces es nuestra predicación, van es nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos diciendo algo que Dios no dijo. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Dice, nosotros somos falsos testigos de Dios, porque nosotros estamos diciendo, Dios lo levantó de entre los muertos. Y si Dios no lo hizo, nosotros estamos diciendo algo de Dios que Él no hizo. Somos falsos testigos de Dios. Si no hay resurrección, todos lo que nosotros hablamos, todos los que hablan de esto, están equivocados. Están mal. Son mentirosos. Cada predicador es un mentiroso. La fe es inútil. El mensaje no tiene sentido si Cristo no resucitó. Somos falsos. Y no puede resucitar si no hay resurrección. Hermanos, esto es crítico. Crítico está diciendo Pablo a esta iglesia. Y como dije, nosotros lo estudiamos más cuidadosamente y más despacio cuando pasamos todo este capítulo, y les animo que lo estudien versículo por versículo. Versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Eso es lógico. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Wow. Lo peor es que se murieron en sus pecados. Eso es el punto, que si Cristo no se levantó de los muertos, nosotros, eso quiere decir, el pecado venció. Si Cristo no resucitó, el pecado lo mató. El pecado lo mató. Eso es importante. Como dice, que el aguijón de la muerte es el pecado. En versículo 56. Y el poder de pecado es la ley. Si Cristo no resucitó, si no se levantó de los muertos, eso quiere decir que el pecado lo venció. Porque llevó nuestros pecados en su cuerpo, y eso es lo que le mató a Jesús. Él murió por nosotros, como vimos. Él murió llevando nuestros pecados, y si no resucitó, el pecado lo mató. Quiere decir que no lo pudo vencer.
no venció el pecado. Y si no venció el pecado, hay grandes problemas para nosotros. Porque nos matará a nosotros también. Así Pablo dice, cuando uno viene y dice no hay resurrección, las consecuencias son terribles. Son tremendos. Van a predicación, van a la fe, somos falsos testigos, estamos en nuestro pecado, cada mensaje es inútil y estamos en el camino al infierno. Pablo está diciendo, no hay esperanza. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos nuestros amados familiares que murieron, que están en el sepulcro, que ya no hay esperanza. Que están en el infierno, están en la condenación. Si no hay resurrección. Y lo único que tenemos es lo de aquí y ahora. Es todo. Solamente esto. Y versículo 19 dice, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres, que somos dignos de lástima. Lástima. Y es cierto, es lástima si nosotros creemos en algo que no sucedió. Es una lástima. Tremendo. ¿Quién necesita a Cristo si no resucitó? No vale la fe para nada. Lo que dice Pablo aquí es que si niegas la resurrección, has quitado al corazón del cristianismo. Mataste la fe. Porque la resurrección es el que da sentido de todo. Da sentido de todo. Todo. Pablo habla, comenzando aquí con la evidencia de la resurrección. Y luego vimos que él habla de la importancia de la resurrección. Pero en versículo 20, dos palabras hermosas. Más ahora. But now, en inglés. Más ahora. Cristo ha resucitado de los muertos. ¡Wow! Yo creo los corintios escuchando todo eso y más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Eso es un hecho histórico. Eso es lo que celebramos hoy en día. Lo que la iglesia de Cristo Jesús celebra por todo el mundo. Esto. Primicias de los que durmieron es hecho. Más bonitas noticias de toda la historia. Como los primeros frutos de una cosecha, como nosotros estudiamos en Levítico, que ofrecían los primeros frutos y eso daba la garantía de la cosecha. Cristo, primeros frutos de la cosecha de la resurrección. Él da la garantía que todos nosotros vamos a resucitar un día. Dice, primicias de todos los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¡Wow! Él es la garantía. Un día, hermanos, va a sonar una trompeta. Y ahí es donde todo comienza. Cristo era las primicias. Y al sonar la trompeta, todo en Cristo resucitará. Mira, versículo 52:1 de este capítulo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario
que esto corruptible se viste en incorrupción, esto mortal se viste en inmortalidad. Un día, hermanos, Cristo siendo las primicias, va a sonar la trompeta. Un día, todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, no en vano, que oímos el mensaje, lo recibimos la mensaje, perseveramos en la mensaje, retenemos la mensaje, todos nosotros vamos a resucitar un día con Él, porque Él es los primeros frutos de la resurrección. Y mi pregunta hoy en día es, ¿serás uno de ellos? Serás uno de ellos que se levantan en Cristo este día cuando se suena la trompeta final. Si no eres, puede ser creyendo en el Evangelio. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por todas las promesas que hay en ella. Y más que todo la promesa que un día nosotros vamos a ser resucitados. Los que están vivos van a ser transformados y los que están en los sepulcros se van a levantar. Con ese cuerpo, Señor, que tú nos has dado. Ese cuerpo resucitado, glorificado, Señor. En una nueva vida. Qué tremendo es. Y eso, Señor, celebramos hoy en día. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho y sigues haciendo por tu iglesia. Hechos 1 dice que en Lucas, Luke habló de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y Él sigue haciéndolo en su iglesia, en este cuerpo. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu llamado en todo lo que es, ser obedientes a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Y entender, Señor, la importancia que es la predicación de la resurrección en nuestra presentación del Evangelio. Porque es crítico. Es de muerte y vida. Y hoy en día celebramos, Señor. Porque para nosotros habla de vida. Gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie.